Vamos a lo que nos compete. Vamos a ver la convocatoria de Guatemala y vamos a hablar de Guatemala y vamos a hablar un poquito después de todas las selecciones centroamericanas que están metidas en el baile. Convocatoria de Guatemala para enfrentar a Surinam y a El Salvador. Nico Hagen, Kenderson Navarro, Luis Morán. José Ardón, Nico Samayoa, Kevin Ramírez, José Pinto, José Rosales, Eric Lemus, Aaron Herrera, Rodrigo Sarabia, Jonathan Franco, Rubio Rubín, Pedro Altán, Elmer Cardosa, Steven Robles, Darwin Lom, Carlos Aguilar, Rudy Muñoz, José Morales, Óscar Castellanos, Óscar Santis, Arquímedes Ordóñez, Chucho López y Olger Escobar. Tu análisis de esta convocatoria, Luis, si la compartís, si no la compartís, si alguna cosa te gusta, alguna observación. Es una convocatoria muy sensata en la línea de Luis Fernando Tena. La gran novedad, evidentemente, es el regreso de Antonio de Jesús López, el futbolista que atraviesa un gran momento en la Copa Centroamericana, principalmente en la CONCACAF, y quien ha sido uno de los bastiones por los cuales el Xelajú MC se mete entre los 4 mejores del Istmo y peleará por el boleto de la final contra el Real España. La afición lo pedía, eso sí hay que advertir. Antonio de Jesús deja a la selección nacional de Guatemala a inicios del 2024, después de la derrota de Guatemala 1-0 frente a Islandia. Luis Fernando Tena lo borra desde entonces, porque era un futbolista que venía con su rendimiento de más a menos. Y eso hablaba claramente que él había estado en el América, del América pasó al Necaxa, de Necaxa pasó a jugar en Municipal, luego pasa a jugar en Comunicaciones, y pues termina en el Xelajú MC, que si bien es cierto, para mí es uno de los equipos más importantes de Guatemala, pues comparado con Comunicaciones y Municipal, estaba en un equipo de menor envergadura, con mucho respeto para los superchivos. Pero Chucho López se vuelve a meter en el mapa de los futbolistas elegibles para Luis Fernando Tena. De hecho, yo tengo una entrevista exclusiva con el entrenador mexicano, que no regularmente acostumbra a dar entrevistas personalizadas, y yo le pregunto puntualmente por Antonio de Jesús López a Luis Fernando después de la Copa de Oro, y él me dice que todos los futbolistas tienen abiertas las puertas, pero principalmente los que ya estuvieron en la selección. Y Tena aprovecha ahora para llamar a Chucho, que podría ser una variante muy interesante para la selección de Guatemala. Acá, por ejemplo, saltan muchas preguntas o muchos subtemas después del llamado del Chucho. Uno de ellos es ¿por qué no antes? Uno de ellos es ¿por qué esperar hasta que tenga que realizar el viaje a jugar la vuelta de los cuartos de final en Panamá con Shela? Pero lo concreto es que la convocatoria llega en el último instante, ya no juega el fin de semana contra el campeón Antigua y se pone a las órdenes de Luis Fernando Tena para llegar descansado para el choque crucial contra Surinam. Llamado más que merecido, comparto, tiene, y estoy revisando, tiene 6 asistencias en los últimos 7 partidos. Es un número fuerte ese, 6 asistencias en los últimos 7 partidos. En la temporada ha hecho uno que otro golito, es una de las figuras actualmente de la Copa Centroamericana, ya lo decías. Ahora, no discuto su convocatoria, está más que bien llamado porque aparte es un jugador que no le abundan a Guatemala, un mediocampista cerebral. ¿No te parece que Mendes Lane tenía que estar igual? O sea, porque se sobreentiende que él entra por Mendes Lane, ¿o no? Sí, pero digamos que en el caso de Mendes Lane justamente pasa lo contrario, ¿verdad? Hay que buscar siempre los equilibrios en el fútbol, en la vida. Mendes Lane tiene 20 partidos con Guatemala, jugaba en la tercera división cuando vino a Guatemala por primera vez, recién se había incorporado, se integró a la selección en la Copa de Oro del 2023. Guatemala termina siendo una Copa de Oro decente, llega a cuartos de final, y Mendes Lane alcanzó ahí su punto más importante. Luego vino a la deriva, a la deriva. Siempre ha sido un poco escueta la información sobre situaciones de Mendes Lane. Por ejemplo, la Copa de Oro decide ausentarse porque se casó. Digamos que uno lo comprende, pero quizás no era el mejor momento. La Copa de Oro era el momento más importante para conocer qué parámetro, y ahí es donde Tena termina de conjuntar al plantel y decide cerrar prácticamente puertas de esa, con miras a la competencia por la cual su proceso ha alcanzado el principal objetivo. El principal objetivo de Tena es la clasificatoria y la Copa de Oro fue el parámetro más importante. Pero Mendes Lane nunca apareció en los partidos importantes, nunca alcanzó a ser esa figura que le pedía la afición.
nunca alcanzó las expectativas que muchos generaron con él y pues termina quedando fuera en la parte más importante de la selección de Guatemala, porque los partidos 3 y 4 de esta clasificatoria determinarán si hay mañana, si hay posibilidades en el quinto y el sexto partido en los que Guatemala se juega los últimos choques en condición de local. Entonces, digamos que lo de Mendel-Laing es un futbolista que ahora está en la cuarta categoría del orden jerárquico de Inglaterra, que ha bajado sustentablemente su nivel, que no lo echó de menos Guatemala en la Copa de Oro y que en las primeras 2 jornadas contra El Salvador y Panamá no fue utilizado por el entrenador Luis Fernando Tena, y ahora contra Surinam y contra El Salvador tampoco será tomado en cuenta, por lo que a mi forma de conceptualizar el fútbol, este es el ocaso de la carrera de Mendel-Laing en la selección de Guatemala. Que Guatemala no le sobra absolutamente nada, y que quizá pasado mañana logra recuperar su nivel y puede reincorporarse a la selección, por supuesto que le puedo hacer, pero en esta etapa creo que por ahora es lo que nos ha mostrado Mendel-Laing y ha quedado fuera por su rendimiento principalmente individual. ¿Para vos hizo falta alguien en esta lista o acá está lo mejor que tiene Guatemala? Acá hay una interrogante bien particular. Jorge Aparicio Grijalva me parece que atravesó un gran momento, es el jugador del Xelajú Mario Camposeco. Él estuvo escogido anteriormente en un caso de indisciplina bajo la tutela de Amarini Villatoro, fue sancionado. Luego también estuvo con Luis Fernando Tena, pero no lo ha considerado el entrenador. Y quizá acá en parte porque hay 2 jugadores que han tenido un rendimiento superlativo en esa posición. Uno de ellos es Jonathan Franco, el mundialista sub-20, 22 años, considerado el 5 clásico de la selección. Y además de José Mario Rosales, que a mi forma de conceptualizar el fútbol ha sido uno de los mejores hombres de Guatemala contra Panamá. De hecho, yo se lo decía en el Rommel Fernández Gutiérrez a Chema, decía, para mí, contra Panamá ha sido tu mejor partido en la selección de Guatemala. Y ojo, porque Chema Rosales es un jugador muy resistido por mucha gente en Guatemala, pero cuando las papas calientes han quemado, Chema ha sacado a relucir su mejor versión, y quizá eso, el compromiso que tiene el entrenador. Imagínate, tengo dos de mis mejores hombres en la nómina, son volantes de corte defensivo, similares a Jorge Aparicio, y Aparicio por alguna razón lo dejó fuera a Tena. Entonces creo que ahí le terminan ganando estos dos el pulso a Jorge Aparicio, y quizá por eso no esté en la selección de Guatemala. Ahora, el tema de que Chucho López, volviendo a él y a Aparicio, eran conflictivos, ¿eso es verdad? ¿Esa era la razón por la que estaban afuera? ¿O era un tema deportivo? Digamos que puede ser la conjetura que muchos pueden tomar en cuenta, pero Luis Fernando Tena habló de manzanas podridas en su oportunidad, no dio nombres, pudo haber como te repito, la conjetura de colegas, de comunicadores, que le caía a Aparicio y le caía a Chucho, porque eran 2 jugadores de buen nivel que habían estado en la selección y que habían quedado marginados. De hecho, hay un partido de la Copa Centroamericana en la que el propio Aparicio festeja un gol haciendo como que si muerde una manzana, no sé si te recuerdas. Entonces, si él se dio por aludido, pues ahí está. Pero yo personalmente, te repito, yo entrevisté a Tena, platicamos face to face, muy cordialmente el entrenador, y le pregunté por los dos, tanto por Aparicio y tanto por Tena, y por Chucho, y por los dos Tena ha dicho que tenían abiertas las puertas. Bueno, es bueno eso. Lo de Chucho López es muy bueno. Sí creo que tiene mucho para aportarle a Guatemala, y más con el nivel actual que vive, y más con la situación en la que está Guate, Lucho. Guatemala necesita puntos. A nosotros no nos sobra nada. Y tener un futbolista con las condiciones de Antonio de Jesús siempre va a ser importante. Ahora, digamos, acá hay una situación bien importante. Todos merecemos una segunda oportunidad y todos merecemos apreciarla. Esta etapa de Chucho creo que lo encuentra él en una posición más madura. Él toda su vida vive en México, viene a Guatemala para jugar con los 2 grandes, viene a jugar con la selección. Creo que en Quetzaltenango aterriza más, como conceptualiza más la idiosincrasia chapina, ¿sí? Y creo que finalmente Quetzaltenango se deja querer él, la gente lo quiere, tiene un gran entrenador como Amarini Villatoro, y hoy nos muestra una imagen muy diferente a la de él.
entonces a la que había dejado en los dos grandes de nuestro país. Sí te digo que independientemente que sea fútbol, esta me parece que tiene que ser la oportunidad en la que Chucho tiene que consolidarse como un futbolista determinante en la selección y que puede, fíjate lo que te voy a decir, que puede marcar diferencia, porque calidad futbolística tiene, es un jugador de buen pie, es un jugador que le pega bien a la pelota con disparos de media distancia, es un jugador que es desequilibrante en el 1 contra 1. Dar un golpe sobre la mesa. Dar un golpe sobre la mesa. Con la edad de Chucho, 26 años, creo que 26, 28 años, tiene 26 partidos ya encima con la selección, y con los golpes que ha terminado de jugar en el América, terminar jugando en Xelajú, creo que esta es la realidad que Chucho López tiene que haber procesado y de acá en adelante borrón y cuenta nueva y a mostrar su mejor versión. Tiene 28 años, el Chucho López está 28. En su plenitud y tiene al alcance de la mano, sí. No, pero también tiene 28 años. Tiene al alcance de la mano una Copa del Mundo, ¿verdad? Yo creo que no es nada despreciable la oportunidad que se le está presentando y ojalá que pueda rendirle a Guatemala en estos dos partidos. Ahora, Lucho, Guatemala necesita sacar una buena cosecha de puntos en dos visitas que son bravísimas. ¿Cuál es tu número de puntos? Ideal obviamente son 6, pero realísticamente, ¿qué número considerarías aceptable? ¿Qué esperas de Guatemala en esta doble fecha? Yo creo que Guatemala tiene posibilidades reales de quedarse con los 6 puntos. Eso creo que es, no enfrentamos a una potencia caribeña, no enfrentamos a una selección de El Salvador que atraviese su mejor momento. Más allá de que El Salvador le ganó a Guatemala 1-0, sé que para muchos el resultado es condicionante de cualquier análisis, pero por lo mostrado en el Cementos Progreso, que será muy diferente el partido en el Cuscatlán, será otra la historia. Y Guatemala ha demostrado sus últimos partidos, sobre todo el parangón de Guatemala es los partidos de la Copa de Oro y los partidos de la eliminatoria. Ser una de las selecciones que mejor funcionamiento está teniendo, mejor funcionamiento, que quede bien claro eso, porque muchos malinterpretan resultado con funcionamiento. Y hago yo la salvedad que esta Guatemala perdió el miedo a perder. Esta Guatemala despertó en el mejor momento. Y no hay que apartarnos que Guatemala viene de sacar un empate en Rommel Fernández Gutiérrez contra la mejor selección de Centroamérica, y que si no hubiera sido por arbitraje bastante dudoso de Said Martínez, Guatemala se dejó quedar con la victoria. Y no solamente lo digo por el arbitraje, por el funcionamiento. O sea, anuló por completo a Panamá y terminó siendo una selección protagonista a su manera, Guatemala. Entonces yo creo que si nosotros confiamos en el funcionamiento de Guatemala, creo que Guatemala tiene la capacidad hoy de poder quedarse con los 6 puntos. Y créeme lo que me estoy quitando la camiseta y estoy tratando de hacer un análisis desglosado, principalmente en lo futbolístico. Claro que los rivales se respetan, los rivales cuentan, las canchas son complicadas, pero si algo le hemos visto a Guatemala, principalmente fuera de casa, fuera del Fortín Cementero, es tener personalidad. Personalidad como hacía rato no tenía una selección. Pararse en canchas complicadas, contra rivales complicados, ante adversidades complejas, no bajar los brazos y dar pelea. Entonces yo creo que hoy estamos ante una de las mejores selecciones de Guatemala de los últimos 20 años, que no está llena de figuras, pero que es un bloque colectivo de muchos, fíjate lo que te digo, de muchos argumentos que a veces mucha gente no los ve, pero que es una selección, lo decía Thomas Christensen, no es fácil enfrentar a Guatemala, lo decía antes del partido y lo ratificó después del compromiso. En el caso de Guate, el partido más difícil de ese grupo es la visita al Rommel Fernández. Yo creo, no sé si coincidirás conmigo, pero el partido más difícil de ese grupo es la visita al Rommel Fernández. Sí. Y esa visita, ese examen, Guatemala lo pasó, lo aprobó con creces. Y de no ser por mi compatriota Said Martínez, quién sabe si lo ganaba. Conozco árbitros internacionales con los que hemos conversado y no tienen ninguna duda que fue penal.
sobre todo con el videoarbitraje. Pero bueno, hay que decir las cosas por su nombre. El presidente de la UNCAF es panameño. Ah, no sabía. ¿Vos crees que eso juega? Bueno, todas esas cosas Pues, pueden jugar. Sí. mira, Sergio Jadue, recientemente expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chilena, ha dicho que ellos hicieron valer su condición de local cuando Chile salió campeón de la Copa América. Ahora, el partido contra Surinam es bravo, Luis. Ese partido no es fácil. Ese partido es picante. Ya viste que a Panamá le costó Surinam. Yo creo que no le das a Surinam el lugar de peligro que merece. Me parece que Surinam es una selección muy peligrosa. Con las selecciones como Surinam, que muchos de sus futbolistas son de Países Bajos, que son nacidos en los Países Bajos, que son desarrollados allá, sucede un fenómeno que nosotros le hemos platicado. Te recuerdas, por ejemplo, el mismo caso contra la República Dominicana, son muy particulares, en que juegan una cantidad de futbolistas en las primeras 2 o 3 jornadas y luego te los vuelves a enfrentar y ya no están. Hay que advertir que esta Surinam tiene varios bajas, tiene varios cambios en relación a la Surinam que enfrentó Contame de eso, es verdad, es verdad. Surinam. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un par de cosas y muchos dicen de Geraldo Becker, que puede ser un hombre determinante. El viernes pasado, por ejemplo, jugó con su equipo, los Asuna, creo que si mal no recuerdo, Sí. y lleva 3 partidos, 3 apariciones, para ser correcto, en 8 jornadas de la Liga de las Estrellas. Y en el último no ha tenido participación. En la Real Sociedad tampoco le vimos mayor desempeño. Entonces, digamos, acá pesa mucho, más allá de irnos con la finta del nombre, de la liga en la que juegan, con el ritmo que llevan. Y eso termina siendo factor determinante. Sobre todo porque una cosa que para mí va a ser factor determinante en esta eliminatoria son las selecciones que más amalgamadas lleguen. Por eso yo respeto mucho a Panamá, porque Thomas Christensen ha mantenido una base, ha mantenido un modelo de juego, un sistema de juego, ha mantenido a la gran mayoría de futbolistas y mantiene regularmente una idea de juego que está trabajada principalmente para favorecer las aptitudes del futbolista panameño. En el caso, por ejemplo, del Salvador y de Surinam, no pasa por eso. Pasa por 2 selecciones que si llegan en un momento de una emoción, de llegar mentalmente bien, pueden marcar diferencias a sus jugadores. Pero si Guatemala quiere hacer valer condiciones, tendrá que apostar muchísimo al juego colectivo y sacar provecho de algunas desatenciones que pueda tener ante la falta de coordinación del conjunto surinamense. Entonces, vos decís que Guate tiene que salir a buscar ese partido. 3 puntos. Por supuesto. Guatemala tiene que salir a buscar el partido con un planteamiento más que equilibrado, pero pensando más en el pórtico de enfrente que en defendernos. ¿Y contra El Salvador en el Cuscatlán? La misma idea. Si Guatemala quiere dejar ver mal a El Salvador, tiene que salir a buscar el partido. En ese ataque por ataque, Guatemala tiene que exigir a El Salvador y ahí vamos a ver quién está mejor trabajado. Porque El Salvador en el Cuscatlán, te repito, va a ser otro partido en relación al del Fortín Cementero. Ahí realmente vamos a ver a un Salvador abierto, dejando espacios, y ahí vamos a ver realmente si Guatemala es capaz de saber aprovecharlos. ¿Sabes qué va a condicionar mucho ese partido? ¿Cómo le haya ido a El Salvador contra Panamá? Si El Salvador le llega a ganar a Panamá, ni te cuento, ese partido va a ser bravísimo para Guatemala. Si El Salvador pega golpeada, es otra cosa. Sí, y a eso sumale, por ejemplo, Guatemala tiene Olger Escobar, Nico Samayoa, José Rosales, Rudy Muñoz y Darwin Loma. 5 jugadores claves, a veces son claves. Quizá el más reemplazable acá, no digo por su calidad, es Darwin Loma, porque Guatemala tiene a Rubio Méndez Rubín, incluso tiene a Arquímedes Ordóñez y a Oscar Santis como unas opciones importantes. Pero imagínate que uno de estos recibe una amarilla para Maribo, se pierde el partido contra El Salvador. Eso para mí también va a ser factor determinante. Ya en la 4ª jornada, los equipos ya se van a ver, tú lo sabes, estadísticamente está comprobado, después de la 4ª jornada va a ser muy probable, después de la 3ª jornada, después de 3 fechas, es muy probable que haya una cantidad importante de futbolistas que acarreen una suspensión. Y eso sí que me parece a mí que puede ser determinante. Pero hay que ver también, porque El Salvador, que tiene menos plantel todavía que Guatemala, habrá que ver cómo llega, porque El Salvador tiene un equipo combativo
y tiene 2 o 3 figuras que le son indispensables. O sea, le quitas a Nathan Ordaz y le quitas a Brian Hill, que ya perdieron a Harold Osorio por lesión, lamentablemente, para la selección del Bolívar Gómez. Sí, sí. Pero Buen le jugador. quitas a esos dos y sin esos dos pierden el 90% de su poderío ofensivo. Bueno, ¿Verdad? los Entonces, dos centrales salvadoreños a mí también me parece que, sobre todo para el modelo de juego que practica Hernán Darío sí. Gómez, son también muy fundamentales. Y son dos centrales que, si Henry mal no recuerdo, Romero y ya el están a otro la es Henry Romero y se me escapa el otro, pero sí, también. Creo Sí. que, bueno, aquí lo tenía, pero se me fue.